es posible que muchos aficionados a las MMA no estén al tanto de todas las reglas. Algunos incluso piensan que no hay reglas en el octágono, pero no podrían estar más equivocados. Las MMA tienen un montón de reglas, y la mayoría de ellas surgieron en momentos específicos de la historia de este deporte. Sigue con nosotros en este vídeo para descubrir los momentos que cambiaron las reglas de las MMA para siempre. Entrando de lleno en el tema, tenemos este momento que cambió las MMA para siempre, al prohibir los codazos. Probablemente tengas curiosidad por saber cómo funciona esto, ya que los codos son básicamente parte de la anatomía de un luchador. Pero espera, no es que prohibieran todo el codo, solo una parte. En el año 2000 hubo un enfrentamiento épico en el UFC Battery Ground, donde el altísimo Gun McGee, de 190 centímetros, se enfrentó a Brad Michael, mucho más pequeño. Y lo creas o no, fue este intenso combate el que llevó a la prohibición de ciertos movimientos con el codo en las MMA. Durante ese intenso combate, McGee descargó una lluvia de codazos sobre la cabeza de Gabriel, que trataba de aferrarse a la vida. Luego, para empeorar las cosas, McGee tomó su espalda y continuó el asalto con esos golpes de estilo brasileño de la vieja escuela en la parte posterior de la cabeza. Un médico presente en el octágono no estaba de acuerdo. Consideraba que esos codazos eran muy peligrosos, como romper grandes bloques de hielo. Así que se opuso, ya que los codazos eran peligrosos y no podían permitirse. Pero bueno, al menos hubo un resquicio de esperanza. Big John McCarthy consiguió aclarar que el problema eran solo los codos 12-6. ¿Todos los demás codazos? Todo está permitido, y así ha sido desde los albores de las MMA como deporte. Así pues, los números se refieren en realidad a la esfera de un reloj, y según esta regla, es ilegal golpear con un codo recto hacia abajo a tu oponente desde las 12 en punto hasta las 6 en punto. Resulta que, antes de que la regla del codo 12-6 entrara en juego, las cosas estaban a punto de volverse aún más locas. McCarthy intervino y salvó la situación, porque el plan original era prohibir totalmente los codos. ¿Se imaginan las MMA sin codos? McCarthy tenía razón. Después de todo, los codos son una parte importante del Muay Thai. Además, eliminar los codos habría dificultado la fluidez de la acción. Sabía que limitar las técnicas podía ralentizar el combate. Por ejemplo, si alguien te agarra la muñeca, estás atascado, pero si puedes lanzar un codo, se acabó el juego. El argumento de McCarthy casi funcionó, pero el médico no se andaba con chiquitas, sobre todo teniendo en cuenta el daño que estaban causando esos codazos hacia abajo. Al final, llegaron a un acuerdo y solo se prohibieron los codazos 12-6. Esta norma incluso provocó que Jon Jones, posiblemente uno de los mejores luchadores de la historia del octágono, perdiera un combate. Fue descalificado de su pelea con Matt Hamill por usar este golpe ilegal. Una locura, ¿verdad? A pesar de que Hamill fue gravemente golpeado y tuvo que ser sacado del octágono, la victoria fue para él. Aunque no lo parezca, los luchadores de MMA no pueden presentarse en el octágono con el atuendo que les plazca. No, hay reglas en juego, y una de ellas es la prohibición estricta de los espidos. Y no se trata de un decreto cualquiera. No, lo que ocurrió en el octágono es lo que llevó a establecer esta norma. ¿Qué pasó? Dennis Hallman decidió presentarse a su combate contra Bryan Eversole en el UFC 133, luciendo estos diminutos calzoncillos azules que eran prácticamente espidos. Y digamos que fue un desastre. No solo terminó siendo aplastado en la pelea, sino que esos calzoncillos eran tan poco prácticos que terminó mostrando más piel que tu chica favorita del octágono. Y por si fuera poco, el propio Eversole ya estaba causando sensación con ese tatuaje de flecha justo en el pecho, así que toda la situación fue simplemente extraña. El presidente de la UFC, Dana White, estaba que echaba humo. Estaba totalmente indignado por los pantalones cortos de Hallman, calificándolos de «immodesto» y «dia». Prometió que ningún luchador volvería a ser sorprendido llevando algo así en el octágono. ¿Y se le puede culpar? Eversole acabó poniendo fin a la locura en el primer asalto con una victoria por la vía terrestre, algo que Dana White aceptó de buen grado. Incluso recompensó a Eversole con la friolera de $70,000 de bonificación por sacar esos horribles calzoncillos de la televisión lo antes posible.
Dana White no se contuvo. Estaba muy enfadado con la gente que dejó que Holman se pavoneara con esos pantalones cortos. Incluso llegó a decir que nunca había estado tan avergonzado de estar asociado con la UFC. Describió la situación como tan mala como puede ser. Y si eso no fuera suficiente, más tarde redobló la apuesta, expresando lo asqueado que estaba y cómo el espido de Holman totalmente cruzó la línea. Así que White no perdió el tiempo y prohibió el uso de cualquier tipo de espido dentro del octágono después de todo ese fiasco. Pero, ¿por qué Holman se presentó con un espido azul para su enfrentamiento en la UFC? Bueno, todo se redujo a una apuesta perdida con uno de sus compañeros de equipo. Holman admitió que no dijo de qué iba la apuesta, pero perdió y tuvo que lucir esos espidos. Pensó que todo había sido una broma y no esperaba que nadie se enfadara por ello. Aunque consiguió una victoria por sumisión en su siguiente combate en la UFC, la producción no le renovó el contrato. Dana podría alegar que no fue únicamente por la debacle de la ropa, pero seamos realistas. No se corta a mucha gente después de una racha de victorias. Y para colmo de males, si se busca en Google a Dennis Holman, los espidos y los pantalones cortos suelen ser lo primero que aparece. Siguiendo con los percances con la ropa, Pat Miletich y Mikey Burnett fueron prohibidos en la UFC. No les prohibieron los pantalones cortos. Simplemente ya no puedes agarrar los pantalones cortos de tu oponente mientras luchas. En el combate inaugural por el título de peso welter entre Pat Miletich y Mikey Burnett en 1998, sus pantalones cortos se convirtieron inesperadamente en un factor crucial en la pelea. A lo largo del combate, ambos se agarraron continuamente a los calzoncillos, lo que llevó a un punto muerto en el que ninguno podía liberarse para asestar golpes significativos. Después de que Mikey Burnett venciera a Eugenio Tadeu en su primer combate en la UFC, se enfrentó a Pat Miletich por el primer título de peso ligero de la historia, que era básicamente la actual división de peso welter. Miletich, un veterano luchador con 24 combates a sus espaldas, pasó buena parte de los 21 minutos del combate tirando de los calzoncillos de Burnett. A pesar de ello, Burnett consiguió algunos derribos, pero la defensa de Miletich estuvo a punto, por lo que no sufrió mucho daño. Tras una controvertida decisión unánime, Miletich se hizo con la victoria y el cinturón. El siguiente combate de Burnett fue en el UFC 18 de 1999, tras el cual se tomó un largo descanso de las MMA. Finalmente, reapareció durante la cuarta temporada del reality show Ultimate Fighter. La pelea fue bastante aburrida, con ambos luchadores tirando constantemente de los pantalones cortos del otro, lo que acabó exponiendo sus cuerpos de formas que, no estaban precisamente pensadas para ser vistas por el público. Antes de entrar en el famoso octágono de la UFC, los luchadores se someten a una rápida revisión por parte de un oficial de la comisión y un cortador. ¿El trabajo del oficial? Asegurarse de que llevan el equipo de protección, casco, protector bucal y guantes antes de saltar a la jaula. Por su parte, el cortador aplica vaselina a los luchadores para evitar que se golpeen demasiado. Seguro que te preguntas por qué los luchadores tienen que usar vaselina antes de su combate. Poner vaselina en la piel ayuda a mantenerla suave y flexible, reduciendo la probabilidad de desgarros cuando son golpeados al minimizar la fricción. Pero la cuestión es que hay un límite en la cantidad que se puede usar para mantener las cosas justas, y es el árbitro quien decide. Que un bebé se frote el cuerpo con vaselina va contra las reglas. Entonces, ¿por qué hay tanto alboroto en las MMA? Bueno, es un gran problema debido a toda la lucha y las maniobras que tienen lugar en el suelo. En el UFC 94, durante el combate entre Bijou Penn y Georges St-Pierre, este último tuvo algunos problemas con la vaselina. En la pelea, Penn y St-Pierre empezaron agarrados y lanzando rodillazos. St-Pierre intentó un derribo, pero Penn se defendió bien. Acabaron enzarzados en el centro, con St-Pierre empujando a Penn hacia la valla. St-Pierre intentó otro derribo, pero acabó de nuevo en el clinch. Siguieron intercambiando golpes hasta el final del asalto. En el segundo asalto, ambos comenzaron a golpear y St-Pierre asestó un puñetazo que hizo sangrar la nariz de Penn. Entonces, St-Pierre se agarró y derribó a Penn. Mientras estaba encima,
Penn intentó una llave triangular o una armbar, pero es difícil conseguir un buen agarre cuando tu oponente es escurridizo. Así que después de que George St. Pierre ganara el combate, BJ Penn no estaba muy contento. Presentó una queja formal a la NSA, alegando que St. Pierre utilizó algún tipo de engrase furtivo durante la pelea. La queja tenía la friolera de 20 páginas y mencionaba que otros luchadores habían tenido encuentros similares con St. Pierre. Pero bueno, a pesar del drama, la victoria de St. Pierre no fue anulada. Lección aprendida. La vaselina en el cuerpo está prohibida en las MMA. En la lucha libre, arrojar a los rivales fuera de la jaula es como un movimiento característico, pero en las MMA es totalmente distinto. De hecho, hay una norma que lo prohíbe, y alguien intentó hacerlo una vez. Y lo adivinaste, es exactamente por eso que hay una regla en vigor ahora. El enfrentamiento de Tank Abbott con Cal Worsham en el evento Ultimate de 1996 causó un gran revuelo, especialmente cuando Abbott arrastró literalmente a Worsham por encima de la jaula. Es uno de esos momentos que pueden haber pasado desapercibidos para algunos aficionados, pero que sin duda dio que hablar. En la ronda inicial del UFC Ultimate 1996, Abbott y Worsham, ambos luchadores experimentados de la UFC, se enfrentaron en la arena sin restricciones. Pero en serio, ¿es legal expulsar a alguien del octágono en mitad de un combate? Bueno, no lo es, pero Abbott no lo sabía. Abbott no perdió ni un segundo, se lanzó sobre Worsham y lo golpeó contra la jaula, casi levantándolo hasta el borde del octágono. Durante casi 30 años, los aficionados se han preguntado si estaban a punto de presenciar la primera expulsión de un luchador de la jaula. Abbott no es partidario de las reinterpretaciones históricas, pero tiene clara una cosa: no le molesta la idea errónea de que intentó arrojar a su oponente de la jaula al estilo de la WWE. Según Abbott, si hubiera querido echar a Worsham, lo habría hecho, y podría haber habido más de lo mismo. Estábamos a punto de presenciar una posible primera vez, pero Abbott estaba a escasos centímetros de cambiar el juego de otra forma significativa. Con Worsham inmovilizado contra la jaula y de espaldas, su esquina estaba justo ahí, a la derecha de la acción, arriesgándose a quedar atrapado en el fuego cruzado. Para los que dudan de la habilidad estratégica de Abbott, puede resultar sorprendente que realmente pensara la decisión en el fragor de la batalla. Mientras ejecutaba su plan y hacía que un avezado delantero se dejara golpear, Abbott dejó pasar conscientemente la oportunidad. Poco después, Big John McCarthy introdujo una norma en la UFC para descalificar a cualquiera que intentara lanzar a su rival por encima del lateral de la jaula. Los jueces no siempre estuvieron presentes en los combates de la UFC, al menos no durante mucho tiempo. No fue hasta después del UFC 7, en el que se enfrentaron Shamrock y Taktarov, cuando se introdujeron los jueces en la ecuación. El UFC 7 es tristemente célebre por su aburrido combate principal, en el que Ken Shamrock, vigente campeón de la Super Fight, se enfrentó al vencedor del torneo UFC 6, Oleg Taktarov. El legado de Shamrock brilló más durante su estancia en la UFC y en otros deportes de combate. Como uno de los primeros miembros del Salón de la Fama de la UFC, fue aclamado como un auténtico icono y pionero de este deporte. Con más de 15 combates principales y coestelares en su haber en la UFC y en Pride FC, Shamrock también ostentó numerosos récords de MMA de pago por visión. En sus primeros días en la UFC, ABC News le otorgó el título de Hombre más peligroso del mundo, un apodo que le ha acompañado desde entonces. Paralelamente a su carrera en las artes marciales mixtas, Shamrock cosechó un éxito considerable en el mundo de la lucha libre profesional, sobre todo durante su etapa en la WWF, ahora WWE. Dentro del Círculo Cuadrado conquistó una vez el campeonato intercontinental, una vez el campeonato mundial por equipos y en 1998 se proclamó Rey del Octágono. Shamrock también luchó en Total Nonstop Action Wrestling, donde se convirtió una vez en campeón del mundo de los pesos pesados de la NWA, convirtiéndose en el campeón mundial inaugural bajo la bandera de la TNA. En 2020 fue incluido en el Salón de la Fama de Impact. Por otro lado, Oleg Taktarov era todo sambo y judo,
mezclándolo en el Ultimate Fighting Championship y Pride Fighting Championships. Incluso ganó el torneo UFC 6. Taktarov comenzó su andadura en las artes marciales a la temprana edad de 12 años, iniciándose tanto en el judo como en el sambo. Se podría pensar que juntar a Shamrock y Taktarov daría lugar a un enfrentamiento épico, pero lo que parecía prometedor sobre el papel resultó ser una decepción en la realidad. El problema era que Shamrock y Taktarov eran amigos. Además, Shamrock tenía planes para que Taktarov luchara en la promoción de la que era copropietario, Pancrase, después de su combate. Por tanto, Shamrock tenía motivos de sobra para no ir a por todas contra su amigo, ya que podría afectar a su poder de atracción y a su propia capacidad para competir. La UFC se vio realmente en un aprieto con este combate. Shamrock, el veterano profesional, no quería maltratar a su amigo, mientras que Taktarov no podía librarse de los golpes de Shamrock. ¿El resultado? La friolera de 33 minutos de acción en el octágono. El público mostró su descontento con abucheos durante la mayor parte del combate. Uno pensaría que UFC habría tomado notas de la debacle de Shamrock Gracie en UFC 5, pero no, se perdieron el memorándum. Y por desgracia, tampoco parecen haber aprendido de este desastre. Basta con preguntar a cualquiera que haya visto UFC 9 Superfight. El festival de ronquidos de 33 minutos terminó en empate, lo que significa que Shamrock conservó su cinturón. Afortunadamente, el resto de la cartelera del UFC 7 ofreció un entretenimiento muy necesario. Sin embargo, esta debacle tuvo un lado positivo. Impulsó la introducción de los jueces en las MMA. El siguiente combate no cambió las cosas, sino que puso de manifiesto por qué los golpes en la ingle no son precisamente una buena idea en las MMA. Los golpes en la ingle ocupan un lugar destacado en la lista de golpes ilegales que se pueden presenciar dentro del octágono. Si un luchador recibe un golpe y el árbitro lo detecta, se detendrá la acción y el luchador tendrá hasta 5 minutos para recuperarse y volver al juego. Si el púgil no puede recuperarse en ese tiempo, las cosas pueden ponerse serias. El combate puede terminar con una derrota por descalificación para el púgil, o puede ser declarado sin combate. Pero no siempre ha estado tan claro. La UFC aprendió por las malas en el combate entre Gary Goodridge y Pedro Ottavio en el Campeonato Internacional de Vale Tudo, de 1997, que es una obra maestra por derecho propio. ¿Por qué? Porque recapitula una pelea, sin reglas para mantener las cosas civilizadas, convertida en un enfrentamiento entre el hombre y, bueno, sus joyas de la corona. Aquí está el T, con la UFC en terreno inestable en los E.U. Y cada intento de PPV para competir, simplemente no había una salida para la avalancha de luchadores de MMA estadounidenses. Entre las primeras estrellas de la UFC y la afluencia de luchadores estadounidenses de primera categoría que se lanzaron a las MMA, la cantera de talentos estaba desbordada. Con opciones limitadas en Estados Unidos, los luchadores estadounidenses buscaron oportunidades en otros lugares. Algunos se marcharon a Japón, donde las patadas en la cabeza a oponentes en el suelo estaban permitidas. Otros se aventuraron en Brasil, donde las reglas eran más una sugerencia que un requisito. Por un lado, Gary Big Daddy Goodridge, un veterano de la UFC, con una reputación que le precedía a pesar de su récord de 5-5. Este tipo no era ninguna broma. Se abrió camino hasta la final con 2 rápidas victorias al principio de la noche, de poco más de 1 minuto en total, incluida una rápida victoria por sumisión sobre otro veterano de la UFC, Cal Worsham. Todo un espectáculo. El rival de Goodridge, Pedro Ottavio, tampoco se dejó intimidar, a pesar de su peculiar apodo. Este duro luchador brasileño ostenta un impresionante récord de 11-2, pero se había enfrentado a un viaje mucho más duro hasta la final, ya que había soportado un agotador combate de 27 minutos esa misma noche antes de enfrentarse a Goodridge. Ahora, aquí es donde las cosas se ponen locas. En IWTS 1, Goodridge se encontró en un aprieto, bajo presión y de espaldas. ¿Y qué hace? Se pone creativo y decide hacerle la vida imposible a Ottavio de una manera que, bueno, no sigue exactamente las reglas. Goodridge metió los pies en el bañador de Ottavio
y sin que nadie lo viera, pero confirmado más tarde en entrevistas, procedió a dar a la virilidad de Pedro un inoportuno apretón con los dedos de los pies. Sí, has oído bien. Gary Goodrich metió literalmente el pie en el bañador de su rival y le dio un buen apretón a las joyas de su familia. Al final, Ottavio se ve totalmente dominado por el movimiento, y entonces Goodrich vuelve a ponerse en pie, metiendo la mano en los calzoncillos de Pedro y zarandeándolo como si fuera un muñeco de trapo. En aquellos tiempos, en las MMA era lícito dar golpes bajos. El árbitro estaba prácticamente enloquecido, intentando no intervenir y detener este salvaje enfrentamiento de aplastamiento de entrepiernas. El público enloqueció, abucheando, silbando e incluso tirando basura, porque nadie sabía cómo reaccionar al ver a un tipo destruir legalmente la hombría de otro. Pero admitámoslo, utilizar las partes privadas de alguien como saco de boxeo no es precisamente la forma más elegante de ganar un combate. Fue un momento como ningún otro en la historia de las MMA. En serio, nunca antes ni después alguien había atacado el punto más sensible de su oponente, aunque muchos lo han intentado. Pero bueno, fue entonces cuando la UFC se dio cuenta de que necesitaba una regla sólida sobre golpear por debajo del cinturón. En cualquier caso, es probable que hayas oído hablar de la reducción de peso en las MMA. Con todas esas categorías de peso, es casi un hecho. Y algunas promociones como la UFC dan a los luchadores un pequeño margen de maniobra, por si acaso no hay un título en juego. Pero oye, esos límites de peso sin título son audaces y orgullosos. A diferencia del boxeo, donde normalmente solo hay un pesaje, a las MMA les gusta mantener las cosas interesantes con no uno, sino dos pesajes. En primer lugar está el pesaje legítimo, en el que los luchadores se suben a la báscula para asegurarse de que no tienen kilos de más. Luego viene el pesaje ceremonial, en el que posan para las cámaras y hacen ese dramático cara a cara que entusiasma a todo el mundo. Pero aquí está el truco. La reducción de peso es un gran quebradero de cabeza en las MMA, especialmente en la UFC. Incluso con las reglas establecidas para tratar de mantenerlo bajo control, los luchadores a veces se pasan de la raya y a veces pueden colapsar. En 2015, Yang Jianbing, un joven luchador de peso mosca de China, competía en One Championship MMA cuando las cosas dieron un giro devastador. Falleció con tan solo 21 años debido a complicaciones derivadas de un corte de peso. El combate programado por Yang tuvo que cancelarse porque sufría una grave deshidratación por intentar ganar peso. Fue trasladado de urgencia a un hospital de Filipinas por un presunto golpe de calor, pero por desgracia ya era demasiado tarde. Su combate contra G.G. Eustaquio se suspendió y la comunidad de las MMA lloró la pérdida de uno de los suyos. Lamentablemente, no es la primera vez que la práctica del corte de peso se cobra una vida. En 2013, el luchador de MMA Leandro Souza sufrió un colapso tras pesarse para un evento en Brasil y más tarde murió por complicaciones. Más tarde se determinó que Souza tomó diuréticos algún tiempo antes de su muerte, muy probablemente como un intento de facilitar su corte. Tras la muerte de Yang Jianbing, el mundo de las artes marciales mixtas se replanteó su forma de gestionar el corte de peso. Ahí es donde entraron en juego las cláusulas de rehidratación. Después de que los luchadores ganan peso, tienen aproximadamente un día para beber agua como si no hubiera mañana. Pero aquí está el truco. El día de la pelea, los médicos los vigilan de cerca. Si todavía están resecos, no se les permite luchar. Se trata de asegurarse de que estos chicos entren en la jaula en la mejor forma posible, tanto física como mentalmente. La seguridad es lo primero, siempre. ¿Qué te parece? Danos tu opinión en la sección de comentarios y antes de irte, no olvides darle a me gusta a este vídeo y suscribirte a Octagon Rivals para no perderte los próximos.